en este ejercicio podemos ver o podríamos ver cuándo las resistencias están en paralelo y cuándo están en serie. Eh, el ejercicio dice cuál es la corriente en el circuito mostrado en la figura cuando el interruptor A está abierto y cuando el interruptor B está cerrado. Entonces, en la primera consigna, es decir, el A dice cuando está el interruptor abierto, es decir, sería este caso, ¿sí? Cuando está el interruptor abierto, este cable que está acá, esta parte del circuito que estoy marcando acá, desaparece, ¿sí? Porque al estar abierto, acá no hay circulación de corriente. Entonces nos quedaría de la siguiente manera. Fíjense. Nos quedaría este circuito, ¿sí? Si lo volvemos a redibujar, si ustedes comparan el anterior, es como que esta parte, al estar abierta, esta parte no influye en el análisis del circuito, entonces pasaríamos a esta imagen que está acá. Ahora, para resolver este ejercicio, lo que hay que hacer es identificar qué resistencias están en serie y qué resistencias están en paralelo. Para lo cual, tenemos que recordar las definiciones que nos permiten, el concepto que nos permite identificar cuando dos resistencias o más están en paralelo o cuando dos resistencias o más están en serie. Entonces, para identificar cuando están en paralelo, ¿sí? La característica principal es que todas las resistencias, acuérdense que esto es una resistencia, esta es otra, todas las resistencias tienen que recibir el mismo valor de tensión. Es decir, si todas las resistencias que estamos analizando reciben el mismo valor de tensión, quiere decir que esas resistencias están conectadas en paralelo. Y en serie, para poder identificarla, es decir, todas las resistencias tienen como denominador común la misma corriente, ¿sí? El mismo valor de intensidad de corriente, ¿sí? Entonces, estas son dos formas de identificar cuando las resistencias están en paralelo y cuando las resistencias están en serie. Entonces, vamos a ver cómo lo llevamos eso acá a nuestro ejemplo. Bien, vamos a analizar quiénes de todas las resistencias están en paralelo y quiénes de todas las resistencias están en serie, para lo cual vamos a ocupar los criterios que recién vimos. Si yo le llamo a este punto, acá, a este punto, ustedes saben que en una batería la rayita más larga significa positivo y la rayita más corta significa negativo. Entonces, si yo digo que en este punto que marqué tengo un potencial eléctrico, vamos a llamarle A, con un valor A, ¿sí? Si en el camino no hay nada que modifique ese potencial, acá solamente tengo un cable ideal, es decir, un cable sin resistencia eléctrica, un cable ideal, este punto que estoy marcando acá también va a tener el mismo potencial A. Y este punto también va a tener el mismo potencial A porque no hay nada en el camino que modifique ese valor de potencial eléctrico. Y este punto también va a tener el mismo valor A. Y este punto también va a tener el valor A y este punto también va a tener el valor A. Es decir, podríamos, haciendo el análisis, llegar a la conclusión que a esta resistencia de 50 ohms y a esta resistencia de 500 ohms le llegan el mismo potencial A, ¿sí? O también, si salimos de acá, ¿sí? De ese punto, decimos que este punto no puede ser lo mismo que el punto A, porque acá hay una batería que va a cambiar ese potencial, ese valor. Entonces a esto le vamos a llamar B, ¿sí? Y si acá no hay nada, este punto es B.
con el mismo razonamiento, este punto es B, este punto es B, porque no hay nada en el camino que modifique, luego este punto es B, este punto es B. Ahora, ¿qué pasa con los puntos que están entre las resistencias? Toda resistencia, cuando yo atravieso una resistencia eléctrica, va a cambiar el potencial eléctrico, ¿sí? En este caso, no interesa en qué valor cambia, pero sí lo que interesa y lo que es importante es que va a cambiar ese valor de potencial. Cualquier resistencia que yo atraviese en el análisis va a cambiar el valor de potencial. Entonces, si este punto es A, este punto tiene que ser otro. Entonces podríamos llamarle C. Y acá no hay nada que cambie, entonces este punto también es C. Acá cambió también, entonces de A podríamos llamarle T y este punto también va a ser T. Entonces ahí nos podríamos dar cuenta, analizando ahora que hicimos este análisis de los potenciales eléctricos, que a esta resistencia de 50 ohms le llega un potencial AC, ¿sí? Pero suponiendo que ese AC tenga un determinado valor, que no importa ahora, pero sí tiene un valor, ¿sí? AC, y a esta resistencia en 500 ohms le llega un valor de potencial AT. A esta le llega un de 250 ohms, le llega un potencial CB, y a esta resistencia le llega un potencial de TB. Es decir, a ninguna de las resistencias le llega el mismo potencial eléctrico, la misma diferencia de potencial eléctrico, la misma tensión. Por lo tanto, podemos llegar a la conclusión que ninguna de estas resistencias están en paralelo, ¿sí? La de 50 no está en paralelo con la de 500, ni la de 250 está en paralelo, y así podemos ir comparando y llegar a la conclusión de que ninguna de estas cuatro resistencias están en paralelo entre sí. ¿Por qué? Porque no le llega el mismo valor de tensión a mínimamente a dos resistencias, ¿sí? También podríamos hacer el siguiente análisis. Fíjense, si ustedes pintan con un color, ¿sí? Van a ver que todo esto es verde, 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 porque pertenece al mismo potencial eléctrico. Y del otro lado, como también pertenece, no cambia el mismo potencial, podríamos pintar con otro color y ver que a estas resistencias no le llegan los mismos colores, por lo tanto, ninguna de estas resistencias están en paralelo. O sea, para que estén en paralelo, deberían llegarle al menos el mismo color o el mismo potencial, al menos a dos resistencias. Entonces llegamos a la conclusión que estas resistencias no están en paralelo entre sí. Ahora, analicemos si están en serie. En serie era así cuando dos resistencias o más están en serie. Cuando son atravesadas, comparten el mismo valor de amperaje. Entonces, si yo trazo una corriente acá, vamos a suponer que yo digo que la corriente circula en este sentido, esta corriente I, que sale de este punto y viene hacia B, no tiene otro camino que no sea este que estoy marcando. Esto. Por lo tanto, este valor de amperaje, esta intensidad en amperes, atraviesa tanto a la resistencia de 50 ohms como a la resistencia de 250 ohms. Y esta corriente que circula acá es exactamente lo mismo. Atraviesa la resistencia de 500 ohms y atraviesa la resistencia de 150 ohms. Entonces, como estas dos resistencias, la de 50 y la de 250, comparten el mismo valor de intensidad y esta resistencia de 500 y esta resistencia de 150 comparten el mismo valor de amperaje, podemos llegar a la conclusión que la resistencia de 50 está en serie con la resistencia de 250 y la resistencia de 500 ohms está en serie con la resistencia de 150 ohms. Voy a borrar esto para poder seguir. Entonces, nos queda así, ¿sí? Ahí tenemos la corriente que sale de la fuente, pero cuando llega a este punto que estoy marcando, esta corriente va a encontrar dos caminos y va a ir por los dos caminos, ¿sí? Uno sería ese y el otro sería ese. Como ustedes pueden apreciar, estuvimos explicando
Anteriormente, esta corriente va a atravesar estas dos y esta corriente va a atravesar estas dos. Entonces quiere decir que estas dos resistencias están en serie y estas dos resistencias están en serie. ¿Cómo se resuelven resistencias en serie? Se suman, simplemente. O sea, la de 50 se suma con la de 250 y me da un equivalente de 300 ohms. O sea, si yo sumo 50 más 250, yo puedo reemplazar estas dos resistencias por una sola de 300. Y lo mismo puedo hacer en esta rama. Sumo estas dos resistencias y puedo reemplazar estas dos resistencias por una única resistencia de 650 ohms. Bien, de esta manera identificamos que ahora tenemos nuestro nuevo circuito, o sea, de estas dos resistencias me queda esta y viene acá, y de estas dos resistencias la equivalente es esta y viene acá. ¿Sí? Perfecto. Hasta ahí creo que vamos bien. Ahora hacemos el mismo análisis, ¿sí? Con los colores, y si este es el punto A, acá tengo A en cuanto al valor de potencial, acá tengo A, acá tengo A, acá tengo A y acá tengo A. Y si este es B, acá tengo B, acá tengo B y acá tengo B. Entonces, ¿qué diferencia de potencial eléctrico le llega a la resistencia R1? Le llega a B. ¿Y qué diferencia de potencial eléctrico le llega a la resistencia R2? Le llega a B. Como le llega el mismo potencial eléctrico a B, quiere decir que esas dos resistencias están en paralelo. ¿Sí? De esta manera podemos identificar cuándo dos resistencias están en serie y cuándo dos resistencias están en paralelo. En esta última figura que estoy marcando acá, es evidente que estas dos resistencias están en paralelo. Muy bien. Y también se pueden apreciar, ustedes pueden apreciar ahí a través de los colores como a las dos resistencias le llega verde-amarillo y verde-amarillo. ¿Cómo se resuelve resistencias en paralelo? Bien, las resistencias en paralelo se resuelven cuando se toman de a dos, solamente cuando se toma de a dos, ¿sí? No más de dos, ¿está? Pero si voy tomando de a dos resistencias, es el producto de esas resistencias dividido la suma de esas resistencias. Es decir, como acá tengo dos resistencias, y solamente en el caso de tener dos resistencias o ir tomando de a dos, si tengo más, pero puedo ir tomando de a dos, puedo aplicar esta relación que está acá. La resistencia equivalente, que sería esta, ¿sí? De estas dos en paralelo, va a ser el producto de las dos dividido la suma de las dos resistencias. Entonces me quedaría 300 por 650, que es el producto de R1 por R2, dividido la suma de R1 más R2. Esto me da una equivalente de 205,26 ohms. Lo que significa que yo puedo reemplazar estas dos resistencias por una única resistencia de este valor. Entonces, de esta manera fuimos reduciendo el circuito hasta llegar a una única resistencia. ¿Cuál es la lógica? ¿Cuál es el proceso? Ir identificando quiénes de todas las resistencias están conectadas en serie y cuáles de todas las resistencias están conectadas en paralelo y resolviendo cada una de las equivalencias en paralelo y en serie. Bien, acá, como ustedes pueden apreciar, la resistencia de R3, que es la equivalente, recibe la tensión de la fuente, que es 15 voltios. O sea, no hay nada en el camino que modifique, no hay nada en el camino que modifique. Entonces acá tenemos verde, acá verde, amarillo, amarillo. Por lo tanto, la tensión que cae acá son 15 voltios, que es la misma tensión de la fuente. Entonces podría ya en este momento calcular
el amperaje o la intensidad de corriente, que es 15 voltios, todos sabemos que por la ley de Ohm, I es V sobre R. Reemplazo y yo llego a la conclusión de que la corriente que está circulando es 0,073 amperes. Y como esta resistencia equivalente reemplaza a las cuatro anteriores, el circuito se va a comportar eléctricamente igual. Es decir, la fuente para alimentar una equivalente R3 va, va a aportar una corriente de 0,073, que es lo mismo que si estuvieran instaladas o conectadas las cuatro resistencias originales. Bien, ahora lo que estamos haciendo acá es, a partir de este valor que ahora conocemos la corriente, esta R3, ¿sí? Si ustedes recuerdan, esta R3, esta, era la equivalente de estas dos en paralelo. Entonces, lo que voy a hacer ahora es volver a abrir el circuito. O sea, esta R3 está representando a R1 y R2 en paralelo. ¿Con qué fin voy a hacer esto? Con este. Para calcular ahora qué amperaje le llega a cada resistencia R1 y R2. Porque ahora como tengo, fíjense, si esto es A, esto es A, esto es A, esto es A, esto es B, esto es B y esto es B, a cada una de las resistencias R1 y R2 le llega la misma tensión de 15 voltios. Entonces, lo que estoy haciendo acá es calcular cuál es la corriente que pasa por cada resistencia R1 y R2. Entonces, como tengo la tensión, acuérdense que la ley de Ohm dice que eh, la corriente es igual a la tensión sobre la R. Tengo R1, tengo los 15 voltios, tengo R2, tengo los 15 voltios, y acá por R1 pasa 0,05 amperes y acá por R2 pasa 0,023 amperes. ¿Cómo sé si esto está bien o esto está mal? Porque la corriente cuando llegó a este punto que se llama nodo, ¿sí? Cuando llegó a este punto que se denomina nodo, se va a dividir en tantas ramas como tengan, en tantos caminos. ¿Cuántos caminos tienen acá? Dos. Es decir, esta corriente se va a distribuir en dos caminos. Es decir, la suma de I1 más I2 tiene que ser necesariamente I. Es decir, si yo sumo este valor más este valor, me tiene que dar este valor que está acá. Esa es una forma de comprobar si voy haciendo bien o mal los cálculos. Bien, ahora finalmente esta R1, ¿sí? Representaba la suma de dos resistencias en serie que son las resistencias equivalentes. Esta R1 es la equivalente de las originarias y esta R2 es la equivalente de las originarias. O sea, volvemos finalmente a nuestro circuito original. Y como ahora conozco las corrientes I1 y conozco las corrientes I2, ¿sí? Podría, si quiero, calcular qué tensión cae acá, qué tensión cae acá, qué tensión cae acá y qué tensión cae acá, en cada una de las resistencias, haciendo V igual a I por R. Es decir, la resistencia la conozco, la corriente la conozco, entonces haría I1 por R y vería esta tensión B1, acá podría calcular la tensión B2, acá la tensión B3 y acá la tensión B4. ¿Sí? Eso lo podríamos hacer después en otro ejercicio más, más desarrollado, para que ustedes vean que la suma de estas tensiones tiene que ser 15 voltios en cualquiera de las dos ramas. ¿Sí? Ahora podríamos, continuando con el ejercicio, tenemos con el interruptor cerrado. ¿Sí? Cuando el interruptor está cerrado, acá me queda un cable. Entonces, si hacemos el análisis, fíjense los colores, tenemos A, A y A. ¿Sí? Y acá tenemos B, 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 B y B. Quiere decir que no hay nada en el camino que modifique, por lo tanto son los mismos colores. Y
llegamos a la conclusión de que acá hay una resistencia, como dijimos, va a modificar el valor de tensión, entonces esto tiene que ser necesariamente C, esto va a ser 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 C y esto va a ser C. Es decir, esto se modificó acá, esto se modificó, pero como acá no hay nada que modifique entre este punto y este punto, necesariamente como es un cable y el cable es ideal, todo esto que voy a marcar acá tiene que tener el mismo valor de potencial, ¿sí? Entonces, fíjense, vamos a hacerlo de vuelta, ¿sí? Acá tengo A, 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 B, B y B, y acá voy a tener C, C, C y C. Es decir, si yo le pongo un color, va a tener todo el mismo color. Y ahora analizo si a las resistencias le llega el mismo valor de tensión para saber si están en paralelo, o si le llega el mismo valor de amperaje a dos o más resistencias para saber si están en serie. En este caso yo me puedo dar cuenta, puedo observar que esta resistencia de 50 y esta resistencia de 500 le llega el mismo color, ¿sí? Y también puedo observar que a esta le llega AC y acá le llega AC. Y acá se repite el mismo concepto. La resistencia de 250 y la resistencia de 150 reciben BC, lo que significa que estas dos resistencias, al recibir el mismo valor de tensión, o el mismo color en este caso como ayuda para ir estudiando, están en paralelo. Y ocurre exactamente lo mismo acá. Bien, entonces lo que tenemos es esta y esta están en paralelo y 250 y 150 están en paralelo. Como dijimos, para resolver en paralelo es el producto dividido la suma de esas resistencias. Acá me queda el producto dividido la suma de esas resistencias. Entonces, de estas dos que están en paralelo me quedó R1 y de estas dos me quedó R2, que son R1 y R2 como resistencia equivalente. Mi nuevo circuito es ese y ahora lo que vamos a ver es que la intensidad de amperes que sale de la fuente, vamos a suponer que tenga este sentido, ¿sí? Así, sentido horario. Entonces, lo que puedo ver acá es que va a atravesar ambas resistencias el mismo valor de corriente, por lo tanto, llegamos a la conclusión que están en serie. Entonces, lo que hacemos como están en serie es simplemente sumar los valores de resistencia, eso me da una R equivalente de R3 y nuevamente puedo calcular el valor de la corriente, ¿sí? Y me da 0,11 amperes. Entonces, de esta manera, eh, podemos, creo que podemos ver un poco más claramente cómo identificar resistencias en serie y en paralelo.